La primera base por la cual se mantiene la dictadura es la organización jurídico-constitucional que monta Evo Morales. Él suplanta la Constitución de la República de Bolivia, pone en cautiverio a la República e impone un Estado plurinacional. Para eso falsifica, masacra, las masacres de Porvenir, de Cochabamba, de La Calancha, el tema del Hotel Las Américas, los crímenes de persecución con los casos terrorismo, y todo eso es el contexto sobre el cual él construye una constitución que permite un sistema legal que hoy día es un sistema jurídico de la dictadura, en el cual no hay voto universal, ha desaparecido la igualdad jurídica de las personas y es un sistema montado para el fraude y para la corrupción. Ese es el primer pilar de la dictadura. Pero hay un segundo pilar. El segundo pilar en el que se sostiene la dictadura es una organización criminal territorial expresada por la violencia que pueden ejercer el momento que quieran los grupos de las federaciones de productores de coca y de cocaína del Chapare, de los cuales Evo Morales es el líder vitalicio, los grupos que llama movimientos sociales y los organismos que ha convertido en mecanismos de violenta movilización, como lo ha demostrado hace pocas semanas con la paralización del país en plena pandemia por 12 o 14 días, con muertos, suprimiendo el oxígeno, suprimiendo el alimento, suprimiendo todos los recursos para los bolivianos. Lo mismo que hizo en noviembre del año pasado en Sencata, Sacaba, el Chapare, con las masacres que produjo. Lo mismo que hizo el año 2003 y lo que está acostumbrado a hacer. Tiene grupos que ejercen violencia con las cuales prácticamente Bolivia y los bolivianos somos rehenes de la voluntad de cuando quiera movilizarse Evo Morales. Hay un tercer pilar y el tercer pilar está fundado en los dos anteriores y es la impunidad. Evo Morales es absolutamente impune junto con su grupo de delincuentes que pone de candidatos y que ahora encima están liderando el proceso electoral. Entonces en ese camino el esfuerzo boliviano tiene que ser, ya que salió el dictador, hay que cesar la dictadura y eso es lo que tenemos que discutir, ese es el camino que tenemos que ver en medio de una elección a la cual amenaza con repetirse el poder fraudulento y el poder estructurado en base a esta situación que ha montado el MAS y ha montado Evo Morales. ¿Usted cree entonces que el proceso electoral no resolverá los problemas que arrastramos? No resuelve nada, son otras elecciones en dictadura. Primero porque la fecha del proceso la ha impuesto Evo Morales con un bloqueo, con muertos, con violencia. Segundo, porque toda la estructura jurídica sobre la que descansa el proceso electoral es de la dictadura. ¿Qué ha cambiado en relación a las fraudulentas elecciones del 20 de octubre pasado? El padrón electoral es el mismo, por más que digan que lo depuran, ahí hay un 10% de fraude amarrado en torno a Evo Morales. Y está el fraude conectado con el voto en el exterior, que él mismo va a operar en la Argentina, que es el bolsón de voto más grande que se tiene en el exterior. Pero más grave que eso todavía, si puede haber algo más grave que un padrón electoral fraudulento, montado por la dictadura en todo ese tiempo, más grave que eso es que en Bolivia no hay sufragio universal. El sufragio universal o voto universal, como le decimos los bolivianos, está fundado en la igualdad de los ciudadanos. Todos somos iguales y cada persona es un voto. Eso no hay en Bolivia. Se ha venido denunciando que a partir de la ley 421, que tiene su fundamento en la constitución dictatorial, hay gente que puede escoger con 300 votos un diputado en áreas rurales señaladas y manipuladas por las leyes de la dictadura, donde Evo Morales tiene esa favorabilidad, y hay lugares en las ciudades donde necesita 250,000 o 300,000 votos para elegir el mismo diputado. El tema es que, además de todo eso, se ha circunscrito el proceso electoral a un proceso en el cual no hay los elementos esenciales de la democracia. En Bolivia no hay Estado de Derecho, no rige la ley, rige una ley dictatorial que debió haber sido suspendida en cuanto salió el dictador. En Bolivia no hay división e independencia de poderes y lo estamos viendo. El procurador de Bolivia tiene que ir a La Haya a hacerle una denuncia a Evo Morales, confesando ante el mundo que la justicia boliviana está en manos de la dictadura. O sea, pero no solo la justicia, la asamblea, el poder legislativo es dictatorial, el tribunal constitucional, todo el sistema, o sea, de qué elecciones libres y limpias, que es lo que se está buscando que haya, podemos hablar en un país en el que no hay división e independencia de poderes,
no hay voto universal y no hay Estado de Derecho, cuanto menos. ¿En qué medida puede surtir efecto, valga el término, la demanda ante la Corte Internacional de La Haya, la que se ha presentado por delitos de lesa humanidad contra Morales y Guarachi? Mire, esa es una buena noticia, pero ahí queda. Ese es un proceso demasiado largo. Ese es un proceso, además, en que por las alianzas transnacionales de las cuales depende Evo Morales, el castrochavismo, Cuba, Venezuela, Irán, la conexión China, eso no va a funcionar, porque es un tribunal que tiene procedimientos muy lentos y que además no reemplaza los procedimientos internos. La pregunta es, ok, ese es un buen intento, buena noticia, va a tardar años, ojalá resulte algo, pero ¿y la justicia boliviana? No dijeron que Evo Morales, después de que hizo el fraude electoral y escapó de Bolivia, iba a ser procesado y estaba siendo procesado por fraude electoral, por falsificación, por uso de instrumento falsificado, porque con esos delitos cometió el fraude de octubre del año pasado y lo hizo con un instrumento que es el Movimiento al Socialismo, el MAS, y lo hizo con un conjunto de personas. Ese proceso no existe, todos están libres, el MAS está con su sigla plenamente vigente. Dijeron en algún momento los fiscales y los jueces que Evo iba a ser buscado por la Interpol. Mentira, primera mentira, pero hay otra más. Cuando Evo Morales produce las masacres de noviembre del año pasado en Sencata, Sacaba y otros lugares, lo graban instruyendo a la comisión de los delitos, dirigiendo los delitos, o sea, delinquiendo, y le hacen un proceso. Y dicen de nuevo que iba a ser requerido por la Interpol, eso es terrorismo, eso es instigación pública a delinquir, eso es atentados contra la vida de los ciudadanos, crímenes de asesinato, etcétera. Nada ha pasado. Pero hay una cosa más grave todavía. Hace una semana se ha destapado el tema de que hay pedofilia, hay acusación de estupro, hay acusación de manipulación y tráfico de menores utilizando el poder del gobierno y del Estado. O sea, circunstancias agravadísimas. Eso está siendo denunciado por la prensa española, pero en Bolivia, bien, gracias. O sea, impunidad es la característica de la dictadura. ¿Y cómo no va a ser impune Evo Morales si es dueño de los jueces, es dueño de la asamblea? La dictadura permanece en Bolivia. Y en medio de eso los bolivianos queremos decir que la elección va a resolver algo. No va a resolver nada, porque además, si usted se fija los indicadores que se manejan, la elección la está ganando la dictadura. El MAS, que debería estar inhabilitado, Arce Catacora, que es un delincuente que debería estar procesado junto con Evo Morales, están a punto de ganar una elección bajo sus normas, bajo sus leyes, con la modificación que hicieron en Bolivia de que con el 40% y 10% de diferencia sobre el segundo, igual que en Venezuela, igual que en Nicaragua han bajado el 35%, igual que en el Ecuador de Correa, pueden permanecer en el poder. O sea, elecciones con las reglas de la dictadura, elecciones en dictadura, con una oposición dividida que sigue siendo funcional a la dictadura, con candidatos que se dicen de oposición, pero que están más interesados pues, en pelear entre ellos que en verdad quitar, cesar y terminar con la dictadura, no va a resolver nada. Carlos Sánchez Berzaín, desde el exterior, la visión desde fuera de la realidad boliviana. Y además acompañando de manera permanente en foros internacionales, en entrevistas permanentes. Le agradezco mucho, doctor, por este contacto y obviamente estaremos atentos a las novedades. Muy gentil. Encantado. Le pido que reflexionemos sobre esto. Lo que yo acabo de relatar es simplemente la descripción de la realidad objetiva, es lo que está pasando, que es muy lejano a lo que quisiéramos que pase. Muchas gracias. Y con esto nos vamos, el tiempo se acabó. Gracias por la atención, un abrazo para todos. Hasta mañana.